La dice que, ¿verdad?, que donde predomina la fe. Esto es un camino de fe. Fuimos salvos por fe para vivir una vida de fe. El camino del Señor es un camino realmente, hermano, que cuando usted mira la trayectoria de los hombres de Dios, se va a darle cuenta que la voluntad de Dios alcanzó a mucha gente. Mucha gente quisieron hacer la voluntad de Dios, pero hay otros que fueron alcanzados por la voluntad de Dios. Y hay a veces, hermano, que nosotros tenemos que saber distinguir cuando la voluntad de Dios nos alcanzó y cuando Dios está esperando que nosotros entremos a su voluntad. Fíjese que es una malanga que yo espero que usted pueda asimilar. Oiga esto. O sea, dos cosas. Número uno, la voluntad de Dios te alcanza. Amén. A Mateo le alcanzó la voluntad de Dios. Él estaba en el banco de los tributos y allí llegó la voluntad de Dios para su vida. A Pedro estaba lavando las redes cuando llegó Jesús y llegó la voluntad de Dios para su vida. Fíjese que Pedro no estaba buscando a Jesús, amén, para que Jesús le dijera cuál era la voluntad de él para Pedro, sino de que la voluntad de Dios alcanzó a Pedro. Amén, gloria al Señor. Y la Biblia dice que nadie puede resistir su voluntad. Allí llegó, amén, el Señor y se le apareció. Cuando tú buscas a este hombre llamado Pablo, también la voluntad de Dios lo alcanzó. Iba camino a Damasco, se le apareció, amén, Jesús, amén, y le indicó cuál era la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted mira, hay otra parte que es cuando Dios quiere que usted entre a su voluntad. Entonces, mire cómo dice la Biblia. No todo el que me llama Señor, el Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén, la voluntad de mi Padre. Dicen entonces, hay gente que hay una voluntad que está determinada por Dios, que está escriturada, está escrita, que usted tiene que entrar en ella, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Ahora, oiga esto, cuando nosotros hablamos entonces de este tema de hoy, flota el hierro, estamos hablando del capítulo número 6 de Segunda de Reyes. Le voy a leer un texto, nada más le voy a leer para seguir en este mensaje. Mire lo que dice el capítulo 6 de Segunda de Reyes, en el versículo, gloria al Señor, número 6. Dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Una pregunta que hizo. Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí y hizo flotar el hierro. Amén. Entonces el tema de hoy es flota el hierro. Hizo flotar el hierro. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti. Te pedimos que nos hable y nos ministre como solamente tú sabes hacerlo. Entonces hay gente que en esta preciosa hora tienen que escuchar esta palabra, porque hay gente que realmente le ha pasado lo que dice esta palabra. O sea, estos jóvenes, amén, gloria al Señor, vieron, ¿verdad? Vieron que este hombre quería, gloria al Señor, hacer la voluntad. Estaba Eliseo, que era el hombre que Dios puso a sustituir a Elías. Y vemos que entonces cuando esta gente vieron que el espíritu que había en Elías ahora está en Eliseo, y están viendo Eliseo cuando, ¿verdad?, dobló el manto y dividió las aguas, amén, y, ¿verdad?, y vio que realmente este hombre era el sucesor de Elías. Ellos vieron entonces, vieron en bien unirse a Eliseo, y dice la Biblia que vieron que el lugar eran los hijos de los profetas. Dice la Biblia que era el lugar muy angosto, amén. O sea, el lugar era muy angosto para ellos estar. Y cuando uno mira, ¿verdad?, esa palabra, hermano, todo el Señor, dice la Biblia claramente que entonces ellos sintieron la inquietud. Ve que le estoy hablando de que en la voluntad de Dios, Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ve? Entonces hay gente que han sentido el querer como el hacer. Amén, gloria al Señor, porque hay gente que no entienden cómo es eso de la voluntad de Dios. Y yo le digo porque durante muchos años yo he tenido que, ¿verdad?, contestar muchas preguntas de gente que me llaman, que me preguntan sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios? ¿Qué yo sé que es la voluntad de Dios? Pues le estoy explicando que hay una voluntad que está escrita, amén, de Dios. Hay una voluntad que, gloria al Señor, es una voluntad oculta que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y está la voluntad que te alcanza, gloria al Señor. Entonces hay gente que en esta hora preciosa, ¿verdad?, tienen que entender que Dios es el que produce el querer como el hacer. Amén. Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, dice la Biblia, por su buena voluntad. Bien. Entonces cuando usted mira estos jóvenes, nadie le dijo que hicieran ni que sintieran eso, ni que hicieran eso, sino que Dios produjo en ellos el querer como el hacer, el ver que el lugar era angosto, el ver que el lugar, amén, donde estaban, era un lugar que no era, ¿verdad?, no tenía, por el Señor, el espacio disponible para ellos.
Entonces, es como gente que dentro de la obra del Señor sienten el deseo de visitar los enfermos, sienten el deseo de repartir tratados, sienten el deseo, amén, de ayudar al pastor, sienten el deseo de hacer algo, de darle comida a los deambulantes. Hay gente que sienten, y Dios pone el querer como el hacer. Mire, el diablo no está dividido. El único que está dividido es la iglesia, amén, pero el diablo no está dividido. El diablo trabaja en orden, organizado. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre, amén, el Señor siente ese querer como el hacer. Pero ¿para qué? ¿Qué sentía? Prosperidad, ¿qué sentía? Mejoramiento, ¿qué sentía? Crecimiento. ¿Tú te crees que el diablo quiere que tú crezcas espiritualmente? ¿Tú crees que el diablo quiere que tú te intereses por los intereses de Dios? ¿Tú crees que el diablo quiere que tú te vayas a hacerle el bien a la gente que tiene necesidad? Cuando la Biblia dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. O sea, cuando tú miras, amén, hay gente que en esta preciosa tarde del Señor tienen que escuchar este mensaje, porque hay gente que necesitan, amén, flotarle hierro. Hay gente que necesitan entender. Al contrario, el enemigo no quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Si hay alguien que no quiere que tú hagas la voluntad de Dios, es el enemigo. Él no quiere que tú hagas conforme a como Dios determinó, amén, para tu vida. Él no quiere que tú seas lo que Dios dijo que tú serás. Y en esa lucha, en esa batalla, hay mucha gente que me está escuchando en esta hora. Pero mire qué bonito cuando usted sabe qué es la voluntad de Dios. Mire lo que dice él. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, anda. O sea, Eliseo es tipo de qué? Eliseo es tipo de Dios. Amén. La palabra Eliseo es Jehová es mi salvación. Amén. Entonces cuando tú miras, Eliseo simboliza en este mensaje a Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dice Eliseo? Anda, como quien dice, vayan. Es mi voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros ensanchemos el sitio de nuestra tienda. La voluntad de Dios es que nosotros, nuestra senda sea como la luz de la aurora, que vaya en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que ensanchemos el sitio de nuestra tienda y las cortinas de nuestra habitación sean extendidas. La Biblia dice que hay que reforzar las estacas, que hay que alargar las cuerdas. O sea, la Biblia constantemente nos está hablando a nosotros de crecimiento. La voluntad de Dios es tu crecimiento. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos y lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces es muy importante que usted entienda esto. Cuando Dios pone un querer como el hacer en usted, yo quiero decirle que Dios trae la provisión y Dios abre las puertas. Y usted nunca Dios lo va a mandar a hacer la voluntad de Él sin usted ir sin Dios. La Biblia dice que separado de Él nada puede hacer. O sea, todo lo que Dios pone en ti, el querer como el hacer, Dios estará contigo para ayudarte. Amén, a hacer lo que Dios produjo en ti, el querer como el hacer. Entonces, esto hay mucha gente que necesitan escucharlo, hermano, porque hay mucha gente dentro de la iglesia, amén, con el Señor, que llevan años. Yo conozco gente que llevan años, amén, en la iglesia y todavía no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pues ellos están esperando una voz como de un trueno que le diga, yo soy Dios, alábalo. Amén. Hay gente que están esperando que una mula le hable. Se fueron. Hay gente que están esperando, gloria al Señor, amén, ¿verdad? Que venga un trueno. O están esperando que el profeta le confirme. O están esperando que alguien le hable de parte de Dios. Y hay gente que gloria al Señor, llevan años en el... Mire, yo conozco gente, yo conozco a esta gente que han muerto. Amén. Diciendo que Dios quería que ellos fueran una cosa y nunca lo fueron. Pero se oye. Hay gente que realmente, hermano, gloria al Señor, por la falta de ignorancia, porque la Biblia dice claramente que tenemos que dejar la simpleza, amén, la ignorancia, gloria a Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, amén, eso dice la Biblia. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Dice que entonces le dijeron, te rogamos que vengas con tu siervo, y él respondió, yo iré. O ve que siempre que Dios te mande, que Dios te inquiete a hacer algo, es que Dios irá contigo, es que Dios te pondrá la gracia, es que Dios te abrirá la puerta, es que Dios hará. Amén. Por eso es que hay gente que tienen que recibir esta palabra. Hay gente que en esta hora preciosa, amén, comenzaron a hacer la voluntad de Dios, estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿qué sucede? Que hay gente que lamentablemente, gloria al Señor, ¿verdad? Le pasa como este hombre. Mire lo que dice la Biblia.
se fue con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Amén. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, oiga esto, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Amén, gloria al Señor. O sea, se quejó. ¿Por qué? Porque el hacha era prestada. Pero este hombre reconoció, amén, gloria al Señor, que el hacha se le había caído. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la enseñanza de esta preciosa tarde en el Señor que Dios nos quiere dar? Bueno, la enseñanza de flotar el hierro, hermano, es que usted tiene que saber que dentro de este caminar, oiga esto, muchas veces nosotros, por nuestra naturaleza, nosotros por nuestra insensatez, muchas veces torcemos nuestro camino. Y muchas veces, gloria al Señor, ¿verdad? Honestamente, no es Dios el que tiene culpa, es que nosotros a veces no entendemos los procesos de Dios. Hay a veces que Dios permite que las puertas se cierren, amén, porque Dios quiere, amén, que tengamos más tiempo para Él. Hay a veces que Dios permite, gloria al Señor, momentos, amén, que a nosotros no entendemos y se nos cae el hacha, y muchas veces, gloria al Señor, haciendo la voluntad de Dios suceden cosas que no entendemos ni comprendemos. Hay gente que, amén, haciendo la voluntad de Dios se han enfermado. Hay gente que haciendo la voluntad de Dios han tenido pérdidas familiares. Hay gente, y yo los he escuchado a mucha gente. Mire, yo conozco un testimonio de un hombre, que este hombre yendo a las cárceles, predicando arriba y para abajo, su mujer cayó en adulterio. Amén, gloria al Señor. Y este hombre, usted sabe lo que pasó, irritó el corazón contra Dios y se molestó con Dios y le dijo a Dios, me dijo a mí cuando yo fui a hablarle y aconsejarlo, me dijo, no, esto es un asunto entre yo y Dios, porque Dios tiene que decirme a mí cómo es posible que yo atendiendo sus negocios no cuidó de mi matrimonio. Mire lo que es la insensatez de la gente. Amén, gloria al Señor. Entonces hay gente que hoy trabajando para Dios han recibido fracasos. Hay gente que hoy trabajando para Dios no han logrado lo que ellos anhelaban, lo que ellos querían. Hay gente que trabajando para Dios, amén, gloria al Señor, y haciendo cosas para Dios han sucedido cosas y entonces ahora han entrado en una turbación. Han entrado en una turbación, ¿por qué? Porque realmente ellos esperaban, como le pasó, mire, esto es bíblico, y bajó la malanga ahora, esto es bíblico. Cuando tú miras Elías, ¿cuál fue la turbación de Elías? Porque Elías, Dios lo estaba usando, fuego bajó del cielo, dio un espectáculo, Dios, amén, demostrando que Elías era el hombre de Dios, ¿verdad? Que él era el hombre de Dios, que era el hombre del momento, que él era el hombre que Dios estaba usando. Elías, gloria al Señor, esperaba que con aquello que sucedió, toda la gente que, gloria al Señor, vio aquello que sucedió, quedara todo el mundo convencido que el verdadero Dios era el Dios que andaba con Elías y que él era el hombre del momento. Amén. ¿Y qué sucedió? Al otro día hay una amenaza que le van a quitar la vida. Este hombre, ¿qué pasó? Este hombre se confundió, este hombre ¿verdad? Se entonteció. Este hombre salió a correr, a defender su vida, amén, tratando de salvar su vida. Este hombre se olvidó de todo lo que Dios había hecho a favor de él. Este hombre se olvidó, amén, ¿verdad? De las hazañas que había tenido en Dios. Y este hombre quería que Dios le quitara la vida, basta ya. Así hay gente que trabajando para Dios han recibido amenazas. Así hay gente que trabajando para Dios, amén, el hacha, amén, se le ha caído, gloria al Señor. Hay gente que en esta hora el testimonio se ha visto, amén, en peligro, amén, gloria al Señor, porque hay gente que han hablado de ellos mintiendo, ¿verdad? Gloria al Señor, como le dicen, falsos testimonios, gloria al Señor, en esta hora, gente que han difamado, es la palabra, amén, gente con difamación, ellos haciendo la voluntad. Hay gente que haciendo la voluntad de Dios, hermano, han caído en difamación. Hay gente que haciendo porque la gente no han entendido. Y hay gente que en estos momentos que sucede estas cosas así, mucha gente se le cae el hacha. O sea, hay mucha gente que haciendo la voluntad de Dios, amén, ¿verdad? Pierden el ánimo, pierden el deseo, amén, tienen pérdidas, gloria al Señor, que muchas veces no entienden, no comprenden. Mire cómo dice, la preocupación de este hombre era que el hacha era prestada. La preocupación de este hombre, amén, era que él sabía, gloria al Señor, que él estaba haciendo la voluntad de Dios, que aquello no nació de él, amén, que era una intención de Dios, que era algo de parte de Dios. Y así hay gente que me está escuchando en esta hora, que tal vez tú estás confundido en esta hora. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que tú estabas haciendo, Dios lo puso en tus manos, que era de Dios, pero sin embargo ahora te estás encontrando con una contrariedad.
Ahora te estás encontrando que tal vez el hacha, que es el instrumento con el que tú trabajabas, amén, se te cayó. Amén, gloria al Señor, se acabaron las finanzas tal vez. En esta hora se cerraron las puertas. Amén, gloria al Señor, donde tú te estabas nutriendo para poder ayudar a otro. Amén, se secó el arroyo, se fueron 6429455 y ya los cuervos no vienen, ya no hay nadie. Amén, gloria al Señor, pero yo quiero decirte en esta hora preciosa que hay una palabra clave aquí, que él preguntó dónde cayó. Le preguntó dónde cayó. Cuando vio la preocupación de este hombre, amén, le preguntó dónde cayó. Y entonces es muy importante que en esta hora preciosa usted pueda descifrar y pueda, ¿verdad?, discernir la palabra correcta. Amén, dónde se te cayó el hacha, dónde fue, amén, gloria al Señor, ¿verdad?, que hubo, amén, el problema, dónde nació el problema, de dónde, amén, dónde está ahora mismito lo que Dios puso en tus manos, amén, cuál fue la razón, porque cuando tú miras a este hombre llamado David, también se le cayó el hacha. Y David quería traer el arca a Jerusalén, pero lo hizo de la forma que no era correcta. Y hubo muerte, murió Usa. Y este hombre se llenó de furor. Amén. Se llenó del temor de Dios este hombre. Amén. Gloria al Señor. Y entonces hasta que entonces entendió que el hacha se le había caído. ¿Por qué? Se le cayó el hacha porque no lo hizo como Dios demandó. Hay gente en esta hora que tal vez tú no te has dado cuenta que tal vez la altivez, la soberbia había llegado a tu vida. Entonces acuérdese que Dios está mirando nuestro corazón. Dios está mirando la intención de nuestro corazón. Amén. Dios pesa los corazones y hay a veces, hermanos, que los ministerios, hay a veces que las cosas que Dios pone en nuestras manos, amén, nos lleva a la altivez, a la soberbia. Muchas veces hay gente, gloria al Señor, que entonces Dios tiene que permitir que el hacha se le caiga, amén, para que usted se dé cuenta que usted no es competente por usted mismo, que lo que usted tiene no es suyo, era prestado, se fueron. 6429455 para que usted pueda entender, amén, que usted no es competente por usted mismo, amén, que todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios, que todo lo que usted ha sido a base de Dios. Y hay gente en esta hora, amén, que necesitan flotar el hierro, hay gente que necesitan, amén, que Dios le pregunte dónde. Amén, porque esa pregunta ¿dónde? Amén, de parte de Dios, acuérdese que Dios sabe todo, es para que tú te des de cuenta. Amén, gloria al Señor. Es como cuando Jesús le dijo al paralítico de allá de Besaida, amén, que le preguntó, de Betesda, mejor dicho, que le preguntó, ¿quiere ser sano? Amén, una pregunta que tal vez se oye insensata, amén, pero tenía una razón de ser. Esta pregunta, ¿dónde cayó? Gloria al Señor, tiene una razón de ser, para que tú te des de cuenta en esta hora, amén, gloria al Señor, que realmente, gloria a Dios para siempre, tú no eres fuerte por tu propia fuerza, que el que piense que esté firme, mire, que no caiga, y que usted pueda entender que Cristo mismo vino aquí a hacer la voluntad del Padre, amén, y los suyos no le recibieron. Hay gente que en esta hora preciosa tienen que entender claramente que las cosas de Dios tienen oposición, que las cosas de Dios muchas veces no son como nosotros esperamos, que es una alfombra roja para que nosotros pasemos porque Dios anda con nosotros, que muchas veces la gente se ignoran y no tienen el conocimiento, amén, que si hay algo que Dios está pesando son las intenciones del corazón, y Dios está velando, como hizo con Abraham, que le pidió el hijo en sacrificio. ¿Para qué? Amén, para que Abraham mantuviera un balance y se acordara que Dios era primero que lo que Dios le había dado. Y muchas veces el hacha se cae porque Dios quiere que tú entiendas, amén, que Dios es más importante que tu ministerio, que Dios es más importante que lo que tú estás haciendo para Él, que Dios es más importante, amén, que lo que tú tienes, amén, que tú no tienes nada para darle a Dios, que todo lo que tú tienes te lo ha entregado Dios. Y por eso muchas veces, gloria al Señor, Dios permite que nosotros nos demos de cuenta que lo que tenemos es prestado, que lo que tenemos no es de nosotros, que quién te hace competente, si tú no eres competente por ti mismo, que tú tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay gente que necesitan escuchar esta palabra porque hay gente que el hacha se le cayó. Hay gente que, amén, el ministerio menguó. Hay gente que en esta hora, gloria al Señor, se cerraron las puertas. Hay gente que en esta hora estaban haciendo algo para Dios y ya esa puerta se cerró. Hay gente que en esta hora preciosa creían, amén, gloria al Señor, que eso iba a ser para siempre. Y entonces Dios no quiere que tú te encariñes con el ministerio, porque aquí el ministerio no salva a nadie. Hay gente que piensan que los ministerios le van a salvar y por eso usted ve que por el ministerio le venden el alma al diablo. Hay gente que por el ministerio mienten. Hay gente que por el ministerio, hermano, hacen cosas de
desagradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque han hecho del ministerio un Dios. Amén. Y por eso es que muchas veces Dios permite que el hacha se te caiga. Y por eso es que muchas veces Dios permite, hermano, gloria al Señor, amén, que nos demos de cuenta que todo lo que tenemos es prestado, que nada traímos, que nada nos vamos a llevar. Amén, gloria al Señor. Y hay gente en esta hora que necesitan escuchar esta palabra en esta hora. 642-9455. Amén, para mensaje de texto. 642-9455. El hacha se cayó. Y preguntaron, ¿dónde cayó? Entonces, en esta hora preciosa, entonces tú tienes que examinarte. Tú tienes que examinarte si todavía en tu corazón, amén, todavía está esa realidad de lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Que tú eres un mayordomo. Amén. Que realmente, gloria al Señor, debe de preocuparte de saber la razón por qué se cayó el hacha y dónde se cayó. Amén. ¿Dónde fue que te envaneciste? ¿Dónde fue que te olvidaste? Gloria al Señor, que esto no es importante lo que hagas, sino lo que tú seas. Porque cuando Dios ve que para ti es más importante lo que tú haces que lo que tú eres, Dios va a permitir que el hacha se te caiga. Amén. Cuando Dios vea que tú le estás dando más valor a tu ministerio que a tu salvación, Dios va a permitir que el hacha se te caiga. Gloria a Dios para siempre. Cuando Dios vea que te has vuelto un mercader, amén, y has vuelto la piedad una fuente de ganancia, Dios va a permitir que se te caiga el hacha. Amén. Y por eso usted ve que hay mucha gente que ya no los invitan. Ellos se pasan haciendo actividades porque ya nadie los invita. Ellos se pasan haciendo fuerza porque el hacha se le cayó y ellos no han reconocido dónde se le cayó el hacha. 642-9455. Amén, para mensaje de texto. 642-9455 para mensaje de texto. Entonces hay mucha gente que en esta hora preciosa Dios le está hablando, Dios le está ministrando de una manera especial. Amén, gloria al Señor, con este mensaje. Porque mire lo lindo de todo esto, gloria al Señor. Que como Dios no se olvida de nuestra condición, dice la Biblia, que se le cae el hacha a este hombre. Pero mire lo que sucede. Amén, gloria al Señor. Él gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El grito en este día es tipo de arrepentimiento. El grito es tipo, amén, de dolor. ¿Por qué? Amén, gloria al Señor. Porque realmente hemos reconocido que se nos ha caído el hacha. Porque hemos reconocido que realmente, amén, no es de nosotros. Que un día le daremos cuenta que eso nos adueñamos de eso, pero eso no era de nosotros. Amén, que un día, amén, gloria al Señor, Dios nos entregó eso para que nosotros lo ministráramos. Amén. Pero los ministerios son de Dios, no son de los hombres, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Y sin embargo, gloria al Señor, dice la Biblia que este hombre, el quejido de él era que era prestada. Y si usted se pone a pensar espiritualmente, es muy importante que usted entienda que un día usted le va a dar cuenta a Dios de las oportunidades que Dios le ha dado y de lo que Dios ha puesto en sus manos. Un día usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Y por eso es muy importante, amén, que usted oiga esta palabra, porque hay gente que tienen que hacer lo que dice aquí. Mire lo que dice. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Era la pregunta. Y él le mostró el lugar. O sea, este hombre le mostró el lugar. Y este mensaje busca como fin, amén, que tú realmente le hables a Dios y vayas a la presencia de Dios, reconociendo el lugar donde te descuidaste. El lugar, amén, donde realmente dejaste de hacer lo que tenías que hacer de la forma que tenías que hacerlo. ¿Dónde te fuiste tú y dejaste a Dios? ¿Dónde, amén, cogiste el dominio tú y le quitaste el dominio a Dios? ¿Dónde, gloria al Señor, cogiste las riendas tú y le quitaste las riendas a Dios? ¿Dónde fue que trataste de usarlo prestado como si fuera tuyo? Pero se oye, y te olvidaste que era prestado. Esa malanga rajó 7 cabezas, alábalo si puede que esta hora. Porque hay gente que se creen que lo que tienen es de ellos. Amén. Y por eso tú ves que se jactan como si no lo hubieran recibido. Amén. Mi ministerio, amén. Mis dones, él se oye. Mis capacidades se fueron. 642-9455. Amén. Amén. Entonces cuando tú buscas, son gente que realmente no saben, gloria al Señor, se le olvidó, amén, que era prestada. Y por eso el dolor más grande de este hombre era saber que era prestada. Saber le dolió, amén, de que se hubiera caído algo que no era de él, algo que era prestado,
que tenía un valor, el hierro para ese tiempo tenía un valor terrible. Amén, gloria al Señor. Y él sabía que tenía un grave problema. Pero dice la Biblia que cuando le preguntaron dónde cayó, él supo señalar dónde se le cayó el hierro. Amén, el hacha. Entonces hay gente que en esta hora preciosa tienen que escuchar esta palabra. Amén, porque mire, nosotros tenemos que meditar, tenemos que pararnos en el camino, examinar nuestro corazón. Si hay algo que nosotros tenemos que examinar en nuestra senda, nuestro camino, que sean derechas nuestras sendas, como dice la Biblia, que lo cojo no se salga del camino, sino que sea restaurado. Entonces hay gente que necesita en esta hora preciosa una restauración, amén, del camino, de la senda, de sus pies, amén, de donde pisan. Hay gente que en esta hora tienen que escuchar esta palabra. Varón de Dios le preguntó dónde cayó, él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, oiga esto, y lo echó allí e hizo flotar el hacha. Y es el tema de hoy, amén, amén, gloria al Señor, flota el hierro. Amén, gloria al Señor. O sea, quiere decir entonces que tú tienes que en esta hora escuchar la palabra. El varón, el mensajero, en esta mañana es tu hermano, tu amigo evangelista Alfonso Otero. Amén. Que he echado el palo es tipo de la palabra, amén, para que flote el hierro, amén. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Que entonces extendió su mano y tomó el hacha nuevamente. Mire lo que dice el versículo, amén, número 7, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó, el hierro. Y por eso el tema de hoy es flota el hierro. Amén, el hierro ha flotado en esta preciosa hora. ¿Por qué? Amén, porque hoy, gloria al Señor, es un día donde usted tiene que volver a extender su mano y poner la mano en el arado nuevamente. Pero ahora usted va con una experiencia. ¿Cuál experiencia? Amén, eso que usted tiene no es suyo, eso es prestado. Amén, usted va ahora con una experiencia. ¿Cuál experiencia? Amén, en el camino del Señor usted tiene que saber que vienen experiencias. Amén, donde nosotros no podemos, amén, confiarnos en nosotros mismos, sino que tenemos que ir donde el Señor, que el Señor, amén, sabe cómo flotar el hierro, amén. Y entonces el hierro hoy, amén, está flotando, porque está para que la gente extienda su mano y entienda que la Biblia dice claramente que tenemos que crecer en el conocimiento y crecer en el conocimiento de su voluntad con toda inteligencia y sabiduría espiritual y poder entender, hermano, que aquí nadie es competente por él mismo. Por eso la flota el hierro en esta tarde, amén, para gente que quieran entrar en la madurez espiritual y puedan entender en esta hora preciosa que lo importante no es el fracaso que has tenido ministerial, lo importante es que la palabra haya hecho el efecto, amén, de que entonces ahora cuando tú cojas nuevamente el hierro, tipo de tu ministerio, tipo de hacer lo que Dios determinó que tú hicieras, lo hagas con madurez, lo hagas con sabiduría, con inteligencia espiritual, sabiendo, amén, que eso no es tuyo, sabiendo que un día tú le darás cuenta a Dios y que tienes que ser un mayordomo fiel, amén, de lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay gente que Dios le está ministrando, porque hay gente que en el ministerio han sufrido fracaso, pero ese fracaso no era para acabar con tu ministerio, ese fracaso era para que madures en el ministerio, amén, porque Dios quería en esta preciosa hora, amén, echar el palo, amén, el palo es tipo de la palabra para que tú, amén, puedas entender, amén, gloria al Señor, que no hay nada imposible para Dios, que el mismo Dios que permitió, amén, que el hacha, gloria al Señor, el hierro se hundiera, es el mismo Dios que hoy, amén, echa la palabra para que tú entonces, amén, veas el hierro flotar y extiendas tu mano y tomes nuevamente, amén, gloria al Señor, lo que Dios un día puso en tu mano. Hay gente que en esta hora preciosa, amén, han soltado lo que Dios puso en sus manos, amén, gloria al Señor, porque han tenido una mala experiencia en el ministerio, porque han tenido una mala experiencia en el camino. Aquí hay mucha traición, aquí hay mucha persecución, aquí hay mucha gente que están detrás de otras cosas, amén, pero usted tiene que acordarse que usted le va a dar cuenta a Dios no por lo mío, usted le va a dar cuenta a Dios por lo suyo, amén, yo le voy a dar cuenta a Dios por lo mío, amén, no por lo tuyo. Entonces hay gente que en esta hora tienen que escuchar esta palabra,
amén, flota el hierro. Hoy el hierro está flotando, amén, para gente, gloria al Señor, que no entendieron cuando se le cayó el hacha y se desesperaron, amén. Y mucha gente, lo triste es que este hombre, amén, se mantuvo en el lugar. Pues yo estoy seguro que este hombre se mantuvo en el lugar cuando señaló dónde se había caído, amén, gloria al Señor, porque acuérdese que cayó en el agua, amén, en el Jordán, amén, gloria al Señor, aguas sucias, aguas turbulentas, amén, porque muchas veces las cosas son turbulencias, amén, que llegan a nuestra vida y que en esas turbulencias se nos cae, amén, gloria al Señor, el ánimo, el deseo, amén, de hacer la voluntad de Dios, que muchas veces cuando cae en esa turbulencia, amén, muchas veces dejamos nuestro lugar. Este hombre se mantuvo allí en el lugar para señalar donde, amén, había caído el hierro, porque estaba preocupado, amén, por lo que había sucedido. Quiere decir entonces que si hoy tú te sientes preocupado, amén, porque las cosas ya no fluyen como fluían antes, si hoy tú te sientes preocupado porque hoy no sientes el deseo de hacer lo que antes hacía, amén, gloria al Señor, es legítimo, amén, porque Dios, amén, nos redarguye, Dios nos convence, amén, Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque la Biblia dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Dios lo sostiene en su mano derecha. Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, vuelve Jehová y lo levanta. Y hay gente que en esta hora preciosa tenían que escuchar esta palabra, porque hay gente que creían que todo se había terminado. Y no, amén, hoy flota el hierro, hoy flota el hierro. Amén, hoy Dios te está diciendo a través de esta palabra, amén, Señor, que todavía hay trabajo para hacer, pero que Dios quiere que lo hagas en madurez. Mire, así como usted madura en su vida espiritual, usted tiene que madurar en el ministerio. Hay gente que tienen que madurar en el ministerio. Hay gente, hermano, que yo he ido a predicar en sus iglesias y yo mismo he sido testigo de su inmadurez ministerial. Hay gente inmaduros espiritualmente, pero hay gente inmaduro ministerialmente. Que tú los ves ministrando y tú te das cuenta que son inmaduros. Amén. Son gente inmaduro. Esa gente que se pasan preguntando a los demonios cómo se llaman. Eso es inmadurez espiritual. Eso es inmadurez ministerial. Amén. Porque Él es Padre de toda mentira. Gloria a Dios para siempre. No te voy a decir quién es Él. 642-9455. Hay gente, hermano, que envidias de otros ministerios. Eso es inmadurez ministerial. Amén. Porque por más que tú lo envidies, tú no le vas a quitar lo que Dios le dio. Por más que tú lo envidies, tú no vas a tener lo que Él tenga, porque aquí el que reparte se llama Dios. Aquí tú no puedes tener lo que el otro tenga porque tú quieres tenerlo. Aquí Dios, ve, eso son inmadurez ministerial. Y hay mucha gente inmadurez ministerial que se creen que la actividad va a depender de ellos. Entonces se molestan cuando los resultados no son lo que ellos esperaban, porque hay una inmadurez ministerial, donde tú te crees que esto depende del cantante que yo lleve y esto depende del predicador de 7 estrellas que yo lleve. Entonces te molesta porque no se convirtió nadie. Amén, gloria al Señor. Y gloria al Señor, ni pastelillos vendiste. Sea Dios bendito para siempre. Entonces hay gente que se molestan, se enojan. Amén, gloria al Señor. Predicaba a mi esposa esta mañana. Y se enojan con Dios. Y se enojan con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas con el que Dios llama, pues te enojaste con Dios porque Dios fue el que lo llamó. Amén. Entonces hay gente que en esta hora preciosa tienen que escuchar esta palabra y tienen que entender que hoy flota el hierro. Hoy flota el hierro está flotando, el hierro está flotando. Amén. Para esa gente que reconocen, amén, que era prestada y que usted no puede decir nada, pues no la cojo más. No, porque usted tiene que darle cuenta a Dios de eso que Dios puso en sus manos. Amén. Que usted no puede decir nada, pues ya yo no quiero saber del hierro. No, amén, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y tú tienes que, dice la Biblia que lo importante no es el principio, sino el final del negocio. Y tú tienes que finalizar, amén, con lo que Dios te puso en tus manos, porque le vas a dar cuenta a Dios de ese hierro que te prestó. Amén, gloria al Señor, para que tú hicieras su voluntad. Pero qué lindo que en esta hora preciosa el palo fue echado en el agua. Amén, y el hierro flotó. Y eso es un milagro terrible, hermano. Amén, que un hierro flote. Pero se oye, amén. O sea, ahí violentó la gravedad, amén, la ley de la gravedad, todo eso, amén, gloria al Señor. Y eso nosotros lo vemos que quiere decir que no hay nada imposible para Dios. No importa lo que haya sucedido, no hay nada imposible para Dios. Pon tu mano en el arado nuevamente, comienza a hacer lo que Dios te puso a hacer. Déjate de enojo, déjate de trifurcas, amén. Déjate de estar buscando contienda con la gente, gloria al Señor, amén, y estar buscando razones y justificaciones. Pon tu mano en el arado, vuelve a tomar el hierro. El hierro flota, el hierro hoy. Amén. Flota el hierro para que toda esa gente que se han ido a brazos caídos vuelvan de nuevo a extender su mano y tomar el hierro. Sea Dios bendito para siempre. Así que en esta hora preciosa nos gozamos, amén, con esta palabra que Dios nos ha dado. Los hermanos que están ahí, gloria al Señor. Ahí está Víctor Villafaña, dice amén.
Amén, gloria al Señor. Dice Maíra Rosario, ni pastelillo vendió, dice Luis Santiago. Amén. Esto no es terrible. Cristian Rodríguez dice, gloria a Dios. Se llenó la sala de emergencia con esa rada de cabeza, dice. Oración por Fortaleza, Rafael de Ciré de Arecibo, poderoso mensaje, Dios lo bendiga, gloria a Dios. Dice saludos, Dios bendiga, carácter, eso es lo que necesitamos, gloria a Dios. Josian Irizarry, saludos de parte del pastor José, amén, M. de Utuado, Dios bendiga, esa gente linda. Willy Nieve, aleluya, Dios bendiga, Piña, alábalo. Carmen Narváez, igual, amén, gloria al Señor. Ok, dice, Dios bendiga, me puede decir